Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí junto con Paula queremos darte la bienvenida a este mensaje de la serie Eclesiastés de nuestros cultos Zoom. Como iglesia estamos muy felices de poder entrar en contacto contigo y presentarte el mensaje del Evangelio. Así que sí, sin más, quédate aquí en la pantalla y vamos a disfrutar de la presencia del Señor al escuchar su palabra. Muy bien, seguimos entonces con nuestra serie Eclesiastés. Así que le invito a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18. Olvídense de que van a ser solamente 12 sermones, hermanos, porque yo ya me enganché con Eclesiastés, así que a lo que el Espíritu Santo diga, ¿ok? Eclesiastés 1 del 12 al 18 dice así la palabra del Señor. Permítame leerlo con el énfasis que me gustaría darle. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que tú puedas transitar en medio de nuestras experiencias vividas, en medio de nuestros sentimientos encontrados, en medio de nuestras convicciones dogmáticas, Señor, que tú vengas a nuestra vida y tú puedas dilatar nuestro corazón, puedas iluminar nuestra mente. Queremos escuchar tu voz, queremos ser sensibles a ti, queremos percibirte mejor, Señor. Habla a través de tu palabra y haznos, Señor, necesitados de Jesús a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Bueno, recién empieza Eclesiastés al parecer. Si ustedes se fijan, versículo 1 dice palabras del predicador, hijo de David. Y recién en el versículo 12 dice, yo, el predicador, fui rey de Israel. Es muy interesante ese detalle en el texto. No sé si se habían percatado de aquello. Todo el mundo quiere saber el significado de la vida, pero para obtener la respuesta correcta, tenemos que hacer la pregunta correcta. Y esta es nuestra búsqueda en Eclesiastés. Llegar a una comprensión verdadera, llegar a una comprensión precisa de la vida, del universo y de todo. El libro se abrió con una introducción del autor y una declaración del tema que fue nuestro primer mensaje. Después comenzó o siguió con un resumen poético que fue nuestro segundo mensaje. Pero en el versículo 12, la búsqueda por el sentido de la vida comienza en serio. Coelet, el predicador, Eclesiastés, había hecho una articulación de lo que había visto, pero ahora relata su experiencia y Dios le permite crear esta realidad oscura porque tiene un objetivo. Al leer Eclesiastés me he sentido empujado, al leer Eclesiastés me he sentido desafiado, me he sentido fastidiado, me he sentido aguijoneado y creo que el objetivo que Dios tiene para Eclesiastés es permitir que haya un aguijón en nuestra vida, es proveernos un aguijón. Un aguijón es una herramienta de pastoreo que se utiliza para empujar al ganado en una dirección correcta. Entonces, las palabras de Eclesiastés tienen la intención de aguijonearnos, tienen la intención de motivarnos, de desafiarnos para movernos en la dirección correcta de caminar con sabiduría. En buenas palabras, el autor supremo de Eclesiastés, el Espíritu Santo, usa las palabras de este libro para convencernos,
para convencer a nuestro corazón de la necesidad de un Salvador. Cuando todo carece de sentido, Eclesiastés nos plantea al menos 3 desafíos que funcionan como un aguijón en nuestra vida para convencer a nuestro corazón de su necesidad de Jesús. Hoy vamos a hablar de eso, cuando todo carece de sentido, y la primera cosa que nosotros tenemos es una miserable existencia. A ver, versículo 12 y versículo 13. Ahí los niños pueden dibujar a alguien trabajando, haciendo algo con un trabajo pesado o algo así. Muy bien, dice el texto, versículo 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hermanos, Salomón emprende una búsqueda de sabiduría por el mundo y concluye que esta es una existencia miserable, la que dio Dios a los hijos de Adán. Salomón fue un buscador, un gran buscador. Estaba en una búsqueda personal de sabiduría, estaba en una búsqueda personal de conocimiento, y él dice, yo dediqué mi corazón a buscar y a inquirir, a investigar. Estaba haciendo preguntas muy importantes porque quería conocer, porque quería saber sinceramente el significado de la vida. No sé si usted se acuerda cuando Salomón se convirtió en rey y Dios le dio la oportunidad de su vida al ofrecerle lo que quisiera. Y en lugar de pedir dinero y fama, Salomón eligió pedir sabiduría. Este precioso don de la sabiduría no significó que entendiera todo al instante. Tenía que dedicarse a la búsqueda del sentido de la vida, que fue exactamente lo que él hizo. Entonces, cuando dice, yo di mi corazón, quiere decir, yo enfoqué, yo discipliné el núcleo mismo de mi ser para conocer la verdad. Fue una búsqueda completa, fue una búsqueda intensa como extensa. Y el texto nos dice, él inquirió y buscó entender la vida, no solo una parte de la vida, sino la vida tomada como un todo. Él quería asimilarlo todo, él no quería dejar nada fuera para que sus conclusiones sean lo más definitivas posibles. Quería investigar todas las áreas de la actividad humana y todo lo que se hace debajo del cielo, dice el texto. La pregunta es, ¿hasta dónde nos llevará esta búsqueda? ¿Hasta dónde nosotros podemos inquirir, buscar, investigar, y hacia dónde nos va a llevar esta búsqueda? La realidad es que el predicador, después de buscar toda su vida, se quedó totalmente vacío, se quedó totalmente infeliz y se quedó totalmente miserable. Descubrió que buscar el significado de la vida traía consigo una existencia miserable. Y cuando menciona que Dios dio ese penoso trabajo a todos los hombres, nos sugiere que tarde o temprano, todos nosotros, todos, aun cuando pueda ser ahora mi experiencia, dice el texto, que todos los hombres, todos los hijos de Adán, todos los hijos de los hombres, todos terminaremos sintiendo lo mismo. Muchas cosas nos hacen sentir infelices, pero Eclesiastés nos dice que hay algo aún más deprimente. No nos dice que la vida nos hace infelices, nos dice que la búsqueda por el sentido de la vida es miserable, porque al final todo nos parecerá inútil, una completa pérdida de tiempo cuando pensamos en todo lo duro de nuestro trabajo. Yo le quiero llevar hoy a pensar eso. Piense en todo lo duro que es su trabajo, en todo lo duro que es nuestro trabajo, ya sea en casa, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio. Es tentador sentir lo mismo. La vida es miserable porque cuando nos dedicamos a buscar respuestas, cuanto más intentamos comprender la vida, más agobiados nos sentiremos. Y por si fuera poco, fue dado por Dios a la humanidad. Dios nos dio eso para que nos ocupemos en él. Terrible. ¿No le parece? Miserable existencia. Segunda cosa, cuando todo carece de sentido, una irrecuperable realidad. Chicos, pueden dibujar algo torcido.
Muy bien, dice versículo 14 y versículo 15, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En otras versiones dice, es como perseguir el viento. Lo torcido, dice, no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hermanos, después de ir a todas partes para hacer su investigación a fondo de todo lo que la gente hace, llegó a la conclusión, Eclesiastés, el predicador Coelet, llegó a la conclusión de que todo carece de sentido y es aflicción de espíritu. Es muy interesante ver que podemos tambalear al borde del escepticismo. Usted y yo somos parte de eso. La fe, hermanos, a veces no parece funcionar como debería. Nuestra salida entonces, como buenos calvinistas que somos, nuestra salida es entender la realidad de la vida en un mundo caído y en un mundo maldito. Porque ya nos hemos dado cuenta que caminar con Dios no significa que todo saldrá bien. Y eso, hermanos, aflige cada día el espíritu. Su diagnóstico es desalentador. Eso es lo más complejo en Eclesiastés. Dice el texto, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. No podemos entender el significado de la vida, y más encima tenemos que enfrentarnos a una realidad irrecuperable. Hay cosas, hermanos, en la vida, y usted ya se ha dado cuenta de eso. Hay cosas en la vida que están tan torcidas, que resisten todos nuestros esfuerzos para enderezarlas nuevamente. Hay muchas cosas en nuestra vida que desearíamos poder arreglar, pero no podemos. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que nosotros sufrimos, y hay cosas que no podemos corregir. Sufrimos discusiones en casa, conflictos en la iglesia, errores cometidos en el lugar de trabajo, nuestras propias fallas morales, problemas financieros, discapacidades físicas, y la lista sigue y sigue y sigue, y siempre hay algo en la vida que nos gustaría enderezar, siempre hay algo en la vida que nos gustaría recuperar, y no lo podemos hacer. Tampoco podemos hacer que la vida se acumule, porque el texto dice, lo incompleto no puede contarse. Lo que falta no se puede contar. Podríamos decir que no podemos contar lo que no tenemos, o que no podemos contar lo que no está ahí, o que no podemos recuperar lo que se ha perdido. Sin embargo, el problema puede ser aún más profundo. Parece que el predicador aquí nos quiere señalar que ni siquiera sabemos lo que nos falta, que ni siquiera sabemos lo que nos hace falta, y lo que hace falta en la vida es inconmensurable, no se puede medir, no se puede contar. La vida es lo que es, y no hay nada que podamos hacer para solucionarlo. Tantas cosas que somos impotentes para cambiar. Solo piense una. Yo lo desafío, solo piense una. Hay tantas cosas que no podemos solucionar. Hay tantas cosas que no podemos cambiar. Personas que no podemos manejar. Problemas que no podemos resolver. Anhelos que no podemos satisfacer. No podemos doblegar la vida a nuestra voluntad. La vida es como una cuenta que se niega a cerrar. Podemos hacer un ajuste que todo calce. Incluso podríamos saber lo que falta. Imagínense, un día muy bueno podemos saber lo que falta, pero en el fondo, hermanos, sabemos que estamos manipulando las cifras. Así que el predicador aquí dice, su búsqueda fracasó y todo carece de sentido. Hay una realidad que no se puede recuperar. Tremendo, ¿no? Cuando la vida carece de sentido, tenemos una irrecuperable realidad. Lo tercero, una infructuosa búsqueda. Miren lo que dice el versículo 16 al versículo 17. Aquí, chicos, ustedes pueden dibujar a niños corriendo tras las burbujas, esas que hacen con jabón y agua. Bueno, a ver si se animan a dibujar algo de eso. Una infructuosa búsqueda. Versículo 16 al versículo 17. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Yo solo le pido que al que ya está deprimido se quede hasta el final, por favor. No se vaya porque todavía no termina. Toda nuestra actividad es como perseguir el viento. Hay otras versiones, nuestra versión de Reina Valera nos dice que es aflicción de espíritu. Las palabras están como traducidas de esa manera porque aflicción tiene que ver con perseguir y viento tiene que ver con espíritu. Depende del traductor, pero se interconectan. Es muy interesante. Ahora les voy a explicar un poco sobre eso. A nuestras chicas, a nuestras niñas, les encanta hacer burbujas al aire libre. Como todos los niños corren tratando de atrapar las burbujas y en el momento en el que las tocan, las burbujas desaparecen en su mano. Esa es la idea aquí. Nuestros esfuerzos son como tratar de atrapar el viento en nuestra mano. Pero, ¿de qué esfuerzos estamos hablando? Y aquí está la clave. Creo que aquí está la clave de esta parte del texto. Conocer la sabiduría y entender las locuras y los desvaríos. Es muy interesante esto porque Salomón había tratado de aprender todo lo que podía sobre la existencia humana, pero aún no había investigado completamente la diferencia entre el bien y el mal. No había intentado encontrar el significado y el propósito en la vida, convirtiéndose en una mejor persona. Es muy interesante eso. Muchos de nosotros podríamos estar adoptando este mismo enfoque de la vida hoy. Creamos o no en Dios, hemos intentado llevar una buena vida moral. Eclesiastés también quería ser una buena persona, por lo que trató de comprender cómo funcionaba la sabiduría y cómo funcionaba la locura. ¿Cuál fue el resultado de esta nueva búsqueda? Conocer la diferencia entre el bien y el mal le ayudó a encontrar el sentido y propósito en la vida. No, era una búsqueda infructuosa. La ética del deber y la moralidad convencional no lograrán satisfacer nuestra alma tampoco. Todo fue un desperdicio para Salomón. Por eso dijo, me di cuenta que esto también es perseguir el viento. Es muy interesante esto, porque Salomón dice, lo intenté todo, viví la vida de la manera correcta, con sabiduría, y viví la vida de la manera incorrecta, con la locura. Y nada trajo significado. Todo fue como intentar agarrar el viento. A mí me encantaría que los jóvenes, a mí me encantaría que yo haber entendido esto a los 20 años. A mí me encantaría que lo entiendan eso, que no es un tema de la sabiduría, hacer todo bien moralmente, ni tampoco es meterse en la locura y en los desvaríos de la vida. No se trata de eso la vida. La vida bajo el sol es una búsqueda infructuosa. De hecho, la palabra aquí es aflicción, que también es esforzarse, es perseguir, es alimentar. Elige el que quiera, ninguna tiene esperanzas de dominar el viento. Ya sea que estemos persiguiéndolo, ya sea que estemos alimentándolo, ya sea que estemos esforzándonos por alcanzar el bien o el mal, da lo mismo. No hay nada que podamos hacer para atrapar el viento y eso trae aflicción de espíritu. Entonces lo que nosotros tenemos cuando todo carece de sentido es una búsqueda infructuosa. Estas tres cosas traen a nuestra vida la carencia de sentido, pero también trae a nuestra vida como un aguijón, como que nos molesta eso. El texto dice, el versículo 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay molestia, hay desconsuelo, y quien añade ciencia, quien añade conocimiento a su vida, añade dolor. Ay, hermanos, aquí hay una persona que lo tenía todo y la vida no era mejor. Tenía la sabiduría del mundo y solo le trajo desconsuelo. Conocía todo lo que podía hacer y vivir y solo le trajo dolor. Pero hermanos, aquí hay una ventana de esperanza abierta
Más específicamente en el versículo 13, y a mí me gustaría que usted vaya y lo vea. Versículo 13 dice el texto: Dios le dio a los hijos de Abraham el sinsentido de la vida para que nos ocupemos en él. Aquí se despertó mi corazón molesto. Aquí se despertó mi corazón triste. Aquí se alegró mi corazón oscuro. Porque Dios quiere exponer en mi vida el sinsentido de la vida. Dios quiere exponer en nuestra vida el sinsentido de la vida en un mundo maldito para crear hambre de algo mejor. Eclesiastés quiere empujarnos a la fe. Eclesiastés quiere empujarnos al contentamiento en Dios. Este mensaje de parte de Dios tiene el poder, tiene la intención, tiene la motivación suficiente de aguijonearnos, de desafiarnos a movernos y convencer a nuestro corazón de nuestra necesidad de Jesús. Porque es así, hermanos. Gracias, Señor, por este aguijón. Gracias, Señor, por este penoso trabajo. Gracias, Señor, por esta horrible existencia. Porque en nuestra miserable existencia, en nuestra irrecuperable realidad, porque en nuestra infructuosa búsqueda, se evidencia que yo necesito de un Salvador, de que necesitamos de un Salvador. Gracias, Señor, por imponerme en mi vida esta ocupación miserable. Gracias, Señor, por amarme a pesar de mi rebelión. Gracias, Señor, por ese propósito maravilloso que la frustración trae a mi vida, de llevarme a ti. Gracias, Señor, por convencerme de mi falta de sentido, de mi existencia, porque te puedo buscar. Porque si yo tuviera sentido en mi vida, no te buscaría. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos hacernos sabios para la salvación por medio de Jesús. Segunda de Timoteo 3:15 dice eso. Las sagradas escrituras, Eclesiastés, nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, si hoy todo nos sonó desesperado, si hoy todo nos sonó sin sentido, si hoy todo nos sonó miserable, si hoy todo y tu vida te parece irrecuperable, si tu vida te parece infructuosa y si tu vida te parece oscura, hemos sentido la necesidad de acercarnos a un Salvador, y por lo tanto significa que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, está obrando en mi corazón y está logrando su propósito. Es ahí, hermanos, si intentamos entender el mundo en nuestros términos, en lugar de los términos de Dios, nunca escaparemos de Eclesiastés 1. Si nosotros intentamos entrar en la lógica de Coelet, del predicador de Eclesiastés, de entender la vida por debajo del sol, nunca escaparemos de Eclesiastés 1. La razón humana solo nos llevará hasta cierto punto, pero por eso Dios nos dice en Jeremías 9, 23 y 24, qué lindo esta parte: no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme. Aleluya. No se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por eso, hermanos, cuando conocemos a Dios, se termina nuestra búsqueda y Él viene a nuestro encuentro en Cristo, quien es poder de Dios y quien es sabiduría de Dios. No quiero buscar más la sabiduría humana debajo del sol. Yo quiero buscar la sabiduría de Dios en Cristo Jesús por encima del sol. Hermanos, si seguimos a Jesús, no seguiremos tratando de enderezar lo que está torcido hacia nuestro propio propósito. Quiero que entienda eso. A mí me hubiera gustado entender esto antes. Hermanos, no seguiremos tratando de enderezar lo torcido hacia nuestro propio propósito, sino que nos someteremos humildemente a la forma que Dios quiere que sean las cosas. Si seguimos su sabiduría
la vida se podrá contar y las cuentas cerrarán. Las cuentas cerrarán. ¿Y sabe por qué? Porque se sumarán junto con las cuentas de la eternidad. Solo dejemos hacer los cálculos finales a Jesús. No intente cerrar las cuentas usted, porque no le va a cerrar el libro. No le va a cerrar el libro. Déjele hacer las cuentas finales a Jesús con las cuentas de la eternidad. Jesús se encargará de que finalmente todos los libros de Dios se equilibren, incluido nuestra propia cuenta personal, que Él reconciliará con su propia sangre. Hermanos, cuando todo carece de sentido, Eclesiastés nos plantea que en nuestra miserable existencia, que en nuestra irrecuperable realidad, que en nuestra infructuosa búsqueda podemos correr hacia nuestro Salvador Jesús. Gracias, Señor, por imponerme este penoso trabajo. Gracias, Señor, por imponerme esta miserable existencia. Gracias, Señor, por imponerme esta realidad que yo no puedo recuperar. Gracias, Señor, por esta infructuosa búsqueda. Porque en ti, Señor, yo puedo encontrar el sentido de la vida. Porque tú eres quien redimensiona nuestra existencia. Porque tú eres quien nos presenta una nueva realidad. Y porque tú eres, Señor Jesús, quien trae significado a nuestra vida cuando la vivimos para ti. Yo le invito, hermanos, a aguijonearse con la realidad de esta vida por debajo del sol. Sienta el aguijoneo de lo triste que es no estar con Jesús. Y cuando sienta esta realidad oscura, dé gracias al Señor por este penoso trabajo, como dice Eclesiastés, porque eso lo va a impulsar, porque eso lo va a empujar hacia Jesús. Señor, yo quiero ser consciente de mi realidad para que me empujes a ti, porque yo quiero vivir la vida para ti. Que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra realidad. Cuando todo carece de sentido, podemos ir hacia Jesús. ¿Oramos? Querido Señor, gracias, Señor, por imponerme este penoso trabajo. Gracias, Señor, por esta aflicción de espíritu. Gracias, Señor, porque puedo perseguir el viento y darme cuenta que la vida no tiene sentido, sino es cuando la vivo contigo. Gracias, Señor, porque podemos vivir la vida en ti y para ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos darnos cuenta que nuestra triste realidad nos deja solamente un camino: seguirte a ti. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la luz que hace que ilumine los cantos oscuros de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Esperamos también que nos acompañes la próxima semana. Todas las semanas publicamos el mensaje de nuestros cultos Zoom. Así que espero poder verte la próxima semana. Que el Señor te bendiga.